Buenas a todos y a todas. Mi nombre es Juan Ignacio Huigo, yo soy abogado por la Universidad de Buenos Aires. Fui alumno de la Comisión de Desaparición Forzada y ahora soy colaborador hace ya algún tiempo. La idea del video de hoy es un poco ver algunas nociones en cuanto a autoría y participación, en el caso de delito de desaparición forzada de personas, puntualmente en lo que hace a la autoría, en el caso de la desaparición forzada como delito de lesa humanidad y algunas tensiones o dificultades que en algún momento tuvo la dogmática penal para identificar eh, los autores. Para eso vamos a hacer un repaso bien a grandes rasgos y en líneas generales, sobre todo para los que no siguen la orientación de penal de eh, algunas cuestiones de autoría y participación. Después vamos a retomar algo que ya explicó Lau en una clase anterior en cuanto a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad y después sí nos vamos a meter más de lleno en lo que es la autoría mediata, particularmente en la autoría mediata por control de un aparato organizado de poder, que es lo que nos interesa en el video de hoy, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el artículo 45 y el 46 del Código Penal reconocen, primero el 45 al autor como quien tomase parte en la ejecución del hecho, una complicidad primaria que vendría a ser quien realice un aporte sin el cual no se podría haber llevado a cabo esa acción, y por último al instigador, en la última oración, que es quien convence al autor de la realización justamente de esa acción. El artículo 46, por su parte, distingue otro tipo de complicidad, que va a ser la complicidad secundaria, a diferencia de la primaria, que requiere que ese aporte sea necesario para eh, la realización de la acción, este no. Entonces, esa es la diferencia bien a grandes rasgos. ¿Cómo delimitamos la autoría de la participación y los diferentes ámbitos? Bueno, hay varias teorías. Hoy nosotros vamos a ver una sola, que es la teoría del dominio del hecho. Eh, Vamos a ver esta primero porque es la más receptada por la doctrina y la más completa, si se quiere, pero fundamentalmente porque es la que utiliza Roxin para después hacer su desarrollo posterior en la autoría mediata por control de un aparato eh, organizado de poder. Básicamente lo que dice la teoría del dominio del hecho es que autor es quien tiene en sus manos el curso causal, bien, quien decide sobre el sí y el cómo en un determinado acontecimiento. Eh, este dominio del curso causal se puede dar de tres maneras. El primero es el dominio de la acción, que es cuando alguien realiza personalmente o de propia mano una determinada acción, va a tener en sus manos la decisión sobre el sí y el cómo de esa acción. Bien, un segundo caso podría ser en un dominio funcional del hecho, en algunas organizaciones que tengan una división de roles, en el caso de coautores. Y por último, el tercer caso, que es el que nos interesa a nosotros, es el dominio de la voluntad de otra persona en los casos de autoría mediata. Bien, los casos tradicionales, si se quiere, de autoría mediata son dos, que es, primero requieren un autor de escritorio, un autor de atrás que domine la voluntad de una persona, que va a ser la que realiza personalmente esa acción, ¿bien? Ese dominio de la voluntad se puede dar a través de la inducción, un error de quien realiza la acción, o eh, por una coacción por parte del autor de escritorio hacia quien va a realizar la acción. Eh, Bien, entonces quedémonos con esto. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a volver a algunas cosas que ya habíamos visto eh, en videos anteriores, particularmente lo que hace a la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad. Vamos a tratar de identificar algunas cuestiones que nos van a interesar después para plantear las tensiones justamente que se generan con el señalamiento posterior de quiénes son los autores que participaron de esa desaparición forzada de personas, y para eso vamos a volver al Estatuto de la Corte Penal Internacional, que ya había explicado Lau en su video, que primero nos delimita lo que es un delito de lesa humanidad. Bien, son aquellos actos que después se van a enumerar cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Bien, en la enumeración que hace de esos actos, uno de ellos es la desaparición forzada de personas. A nosotros nos va a interesar eh, el tipo de la desaparición forzada de personas justamente porque a partir de sus elementos nosotros vamos a tomar las cuestiones que nos interesen para después desarrollar la autoría mediata. ¿Bien? A mí lo que me interesa que nos quedemos acá es bueno, la idea de detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Bien, eh, esto necesariamente implica eh,
de alguna manera la presencia de organizaciones burocráticas jerarquizadas con un entramado complejo y una división compleja en donde existe una cadena de mando con varios eslabones por los que pasa o donde se genera una decisión que después eventualmente va a terminar en la desaparición forzada de personas, y de alguna manera esto tensiona o esta complejidad de la estructura que lleva a cabo la desaparición forzada de personas, tensiona con las ideas de autoría que un poco dimos viendo que son las tradicionales, bien, para que quede claro. Nosotros, si tuviésemos el caso de un coronel del ejército que da una orden para que se lleve a cabo una desaparición forzada de personas, que después va a ser materializada por un grupo de tareas. No tenemos en ese coronel un dominio de la acción directa porque no lleva a cabo la acción, no hay un dominio funcional del hecho, y tampoco domina la voluntad. O sí domina la voluntad, pero no lo hace a partir del error de quien realiza la acción o por coacción. Bien, entonces surge la pregunta de cómo vamos a hacer para atribuirle la responsabilidad que le cabe a la persona que da la orden de llevar a cabo una desaparición forzada de personas, pero no participan materialmente del acto. Y acá es donde Roxin va a elaborar la noción de autoría mediata por empleo de un aparato organizado de poder. Bien. Eh, Esto es desarrollado justamente por Roxin en 1963 en el marco de el juicio de Adolf Eichmann, que era un mando medio nazi, que logra escaparse cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, se refugia en Argentina, es secuestrado por el Mossad, lo llevan a Jerusalén y lo enjuician. Bien, lo que él alega en líneas generales es que él era un mando medio de la estructura, que cumplía órdenes, que era un mero burócrata, y que si no hubiese sido él, hubiese sido otro. Bien, entonces Roxin justamente elabora esta noción, que ahora vamos a ver básicamente cuáles son los elementos, particularidades y obviamente sus implicancias a nivel jurídico. El primer elemento que requiere este concepto es la presencia de un aparato organizado de poder que debe estar por fuera de la ley y mediante el cual se estructura verticalmente una cadena de mandos. Bien, hay una organización jerárquica de la cual descienden órdenes que después van a ser receptadas por los estratos inferiores y a partir de ahí se va a materializar eventualmente una desaparición forzada de personas. El segundo elemento, y es un elemento central, es la fungibilidad o la intercambiabilidad del ejecutor, que va a permitir que la realización no dependa de ese ejecutor. Bien, si ese ejecutor se negase a llevar a cabo la orden de desaparecer forzadamente una persona, va a venir otro que lo reemplace. Bien, entonces eso es lo que retiene el dominio del hombre de atrás. Quien da la orden sabe que esa orden se va a cumplir, aun cuando quien la recibe se niegue, porque va a haber otra persona. Bien, esto eh, nos lleva a decir que el instrumento del que se vale el hombre de atrás o el autor mediato es justamente el aparato organizado de poder y no tanto la persona individualmente. El hombre de atrás cuenta con que la orden va a ser cumplida sí o sí, incluso no necesita conocer eh, a quien lleve eh, a cabo la acción. Hay que hacer una salvedad con esto, que es que por más que la orden se vaya a cumplir y que el engranaje burocrático permita la fungibilidad o la intercambiabilidad del ejecutor, acá no existe una coacción o un error en quien lleva a cabo materialmente la desaparición forzada de personas, motivo por el cual va a ser igualmente responsable como autor de esa desaparición forzada de personas. Es decir, la autoría mediata no excluye la autoría material, sino que es, de alguna manera se establece como diferentes autorías jerárquicas, dicen algunos autores. Bien, esto es central, esto vamos a remarcarlo porque es que no se exime a quien lleva a cabo materialmente, es decir, al personal del grupo de tareas no se encuentra eximido por cumplir una orden que vino de un mando superior en la estructura jerárquica de ese aparato organizado de poder del cual formaba parte. Bien, ahora, ¿quién puede ser el autor mediato? ¿Es necesariamente quien se encuentra en la cúspide de la pirámide de ese aparato o no? Un autor mediato o el hombre de atrás puede ser cualquiera, incluso siendo un mando medio, que tenga a su cargo una estructura que responda a él. Bien, y este era justamente
el caso de Eichmann, ¿no? Eichmann no era un jerarca nazi, sino que era un mando medio, pero que a su cargo tenía una estructura que respondía a él y que cumplía justamente estos elementos, que era un aparato organizado de poder, del cual él no era el jefe, pero sí tenía un rol que le atribuía la potestad de dar órdenes que iban a ser cumplidas por agentes que eran fungibles o intercambiables, y esto es lo que nos da una autoridad inmediata por un empleo de aparato organizado de poder. Bien, esta figura justamente se utiliza para poder atribuir responsabilidad a todos los eslabones de una cadena de mandos que participaron en una decisión que eventualmente va a desembocar en un delito de desaparición forzada de personas, eh, y que de alguna manera viene a innovar en lo que eran las nociones tradicionales de autoridad del derecho penal. Y esto eh, permite, digo, hacer un comentario, y es que en 1963, después de tantos años de desarrollo doctrinario por parte del derecho penal, no hayamos tenido una herramienta idónea para eh, abordar los crímenes estatales o paraestatales, llama un poco la atención, porque digo, estos crímenes no son propios de, o no surgen en 1963. Sí, quizá la brutalidad o el hecho de que haya sido en el seno de la propia Europa eh, tornó necesaria eh, la atención o la búsqueda de herramientas por parte del derecho penal eh, para abordarlo. Bien, como para ir redondeando las cosas centrales, los elementos de la autoría inmediata por empleo de un aparato organizado de poder, acuérdense, obviamente, un aparato organizado de poder, y la fungibilidad o intercambiabilidad de la gente. El reconocimiento del autor inmediato no necesariamente exime de responsabilidad al autor inmediato o al autor directo eh, de, de esa desaparición forzada de personas, sino lo que hace es ampliar el espectro de autoría dentro de lo que es una cadena de mandos y de quienes hayan participado eh, en esa cadena de mandos. En nuestro país, por ejemplo, se receptó esta teoría eh, por parte de la Cámara Federal en el juicio a las juntas, después fue desechada o descartada por la Corte, que no adoptó la idea de una autoría inmediata, pero sí fue utilizada por muchos tribunales cuando se retomaron los juicios por lesa humanidad, por ejemplo, en el caso del Centro Clandestino Automotores Orletti. Hay algunos casos del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que también lo utilizó, y les vamos a estar pasando los fallos para quienes les interese leer cómo se aplica esta teoría en el marco de un caso de desaparición forzada como delito de lesa humanidad, es decir, como un plan sistemático y estructurado, y que nos permite, obviamente, ampliar el espectro de identificación de la totalidad de los autores. Bien, espero que se haya entendido. Vamos a estar pasando textos y fallos, y cualquier consulta, obviamente, estamos a disposición.